Martes 11 de julio. Un día más, hermanos, que el Señor nos permite poder reunirnos y poder meditar a la luz de la bendita palabra de Dios. Un privilegio poder compartir con usted y un verdadero saludo para todos, un abrazo en la distancia. Hermanos, el Evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 9, versículos del 32 al 38. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación del Evangelio de San Mateo y hoy hemos leído los últimos versículos de este capítulo 9, que nos ha traído o nos ha dejado tantas enseñanzas. Pero los versículos que hoy hemos leído podemos rápidamente dividirlos en dos partes, o más bien en dos secciones. La primera sección, que son los primeros 3 versículos, donde se nos presenta la expulsión del demonio de un hombre, ¿verdad? O sea, se nos presenta cómo a Jesús le llevaron a un hombre que estaba poseído por un demonio. La segunda sección es, diríamos, el resumen de lo que hace Mateo sobre la obra que el Señor Jesús estaba realizando. Ahora, hablando sobre la primera sección, que es la expulsión de un demonio que estaba poseyendo a un hombre, es importante cómo el texto nos presenta que le llevan a Jesús a un hombre que era mudo y que estaba poseído por un demonio. Hermanos, la posesión de demonios ha sido una realidad siempre. Claramente la ciencia o la medicina hasta hoy en día no reconoce, ¿verdad?, ese diagnóstico o ese padecimiento más bien como un diagnóstico. Al contrario, ¿verdad?, los encargados de estudiar ese tipo de cuadros clínicos se llegan a un momento en que ellos se limitan a decir que es una persona que padece de alucinaciones, que es una persona que padece de esquizofrenia, ¿verdad?, o algún diagnóstico similar. Pero la Biblia habla de cómo los demonios tienden a poseer un cuerpo con el propósito de matar ese cuerpo, con el propósito de oprimirlo, con el propósito de atormentarlo. Y por esa razón es que, insisto, la posesión de demonios ha sido siempre una realidad. Ahora, fue el mismo Señor Jesús el que inició a usar su autoridad para poder expulsar demonios. Y ya hemos hablado, ¿verdad?, en todo este capítulo, como sobre este tema. Lo importante de hoy es que le llevan a este mudo, el Señor expulsa el demonio que lo poseía
Y notemos cómo dice que inmediatamente al salir el demonio de él, vemos cómo el hombre habló. Esto sucedía porque obviamente el demonio que poseía a este hombre era un demonio mudo, y por lo tanto lo poseía tanto que le había vencido o le había dañado hasta la forma de hablar, ¿verdad? La forma de expresarse. Con esto, hermanos, no estoy diciendo que todos los mudos tienen un demonio, ¿verdad? No estoy diciendo eso. Pero sí es importante ver cómo la posesión de demonios daña tanto al ser humano al punto de anularle incluso sus propias habilidades. Ahora, lo interesante es cómo el Señor Jesús entonces lo expulsa, el hombre habla y toda la gente pues estaba maravillada. Pero notemos cómo, a pesar de que aquellas obras eran verdaderamente claras y no eran innegables, que Jesús estaba llevando y haciendo reflejar y por sobre todo implementando el reino de Dios, notemos cómo se nos presenta que a pesar de todo eso, había siempre una oposición, había siempre una crítica de parte de los fariseos. Porque los fariseos, mire que dice la palabra, que ellos decían, este hombre expulsa a los demonios con la autoridad del príncipe de los demonios. De hecho, ellos están diciendo que el Señor Jesús actuaba con el poder de Belcebú, dicen ellos, y obviamente era el poder de Satanás. Pero aun cuando el Evangelio de Mateo no nos dice la respuesta que el Señor dio, sí nos la dice el Evangelio de Marcos, cuando se nos dice que el Señor Jesús le dijo que un reino dividido no puede progresar. Y si Satanás se divide, obviamente va a sucumbir. Pero por esa razón es que era imposible que con el poder de Satanás el Señor actuara. Ahora, ahí entonces vemos cómo, a pesar de que la obra de Dios se estaba realizando, la oposición seguía siempre en contra del ministerio del Señor. Pero luego, hermanos, se nos va a presentar la segunda sección, y que es interesante cómo en estos 4 versículos se nos van a presentar un resumen tanto de lo que Jesús ha hecho en los capítulos 8 y 9 de este Evangelio de Mateo. Pues es importante cómo se nos describe en estos versículos, insisto, lo que el Señor ha hecho, pero también va a servir como base para el capítulo 10, que justamente pues mañana iniciamos ya la lectura. Ahora, notemos cómo en este resumen, como le hemos llamado, verdaderamente es importante cómo comienza el versículo 35 diciendo: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas. Evidentemente, la misión del Señor Jesús no fue una misión estática. El Señor recorría diferentes pueblos, aldeas, diferentes comunidades. De hecho, los evangelios nos narran, ¿verdad?, cómo es que el Señor Jesús se movía, ¿verdad?, por toda la región de Galilea, que incluía pues varios pueblos. Pero se nos dice que en ese ir y visitar estas comunidades, en ese propósito de llegar a ellos, se nos dice que el Señor hacía 3 acciones importantes, los cuales obviamente eran como la base de su ministerio. Y se nos dice que lo primero que el Señor hacía era, Él iba enseñando en las sinagogas. Es importante, hermanos, cómo la enseñanza en las sinagogas
era como la base en ese momento para poder adiestrar al pueblo, para poder enseñar. Pero aquí surge una pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que Jesús enseñaba? Y enseñaba, hermanos, exactamente lo que ya Él ha enseñado a sus discípulos. Por ejemplo, ¿verdad? Enseñaba los valores del reino de Dios. Enseñaba las enseñanzas que Él ya ha dado y que las tenemos en este Evangelio, ¿verdad? Que conocemos como el Sermón de la Montaña, ¿verdad? Cuando el Señor habló de la ley, cuando el Señor habló del ser luz, ser sal de la tierra, cuando el Señor habló de la regla de oro, cuando el Señor ha hablado en estos días sobre la fe, sobre la confianza. Todos esos elementos es lo que el Señor enseñaba. Pero había un elemento que iba acompañando esa enseñanza, y eran los hechos. Porque recuerda, hermanos, que la palabra de Dios es acción. O sea, una predicación, si se queda solamente en bonitas frases o bonitos discursos, creo que no generará ningún provecho. Pero cuando esa palabra nosotros la llevamos a la obra, cuando esa palabra la encarnamos, cuando esa palabra verdaderamente es regada en los corazones dispuestos, y esos corazones se disponen a dar honra y gloria a Dios, ahí es donde verdaderamente se está cumpliendo el propósito de Dios. Por eso somos nosotros ahora, hermanos, los que debemos de continuar esa labor. El Señor Jesús la inició, los apóstoles la continuaron. Por 2000 años la iglesia ha llevado siempre el mensaje. Hoy nos corresponde a nosotros. Y por esa razón es que debemos de apoyarnos en todos los recursos que tengamos para poder enseñar y anunciar la bendita palabra de Dios. Luego notemos cómo se nos dice que la segunda acción que el Señor hacía era anunciar las buenas nuevas del reino. El anunciar las buenas nuevas del reino, hermanos, verdaderamente es anunciar el Evangelio. Pero esto es importante porque el anuncio central de la obra de la iglesia, de la obra de Dios, consiste en anunciar el Evangelio. Ahora, alguien podrá decir, bueno, pero ¿por qué necesariamente el Evangelio? Porque, hermanos, el Evangelio es palabra viva, es palabra de Dios, es palabra viva y eficaz, como dirá el Nuevo Testamento, ¿verdad? Palabra viva, palabra eficaz. Y nosotros debemos también de comprender que si hace 2000 años la humanidad tenía necesidad de escuchar buenas nuevas, o sea, de escuchar buenas noticias, esa necesidad sigue estando hoy en día. Porque mire, yo creo que el mundo está cansado de oír tanta mala noticia. O sea, es necesario anunciar buenas nuevas. Es necesario anunciar el Evangelio, la palabra de Dios. Pero insisto una vez más, ¿por qué la palabra? Porque, hermanos, la palabra de Dios es palabra viva. Es palabra que obra en el ser humano y comienza a transformar, comienza a cambiar, comienza a obrar desde lo más profundo del corazón. O sea, la palabra de Dios comienza a obrar de adentro hacia afuera, porque lo primero que el Señor cambia, lo primero que el Señor obra es cambiar el corazón. Cuando ya ese corazón se ha transformado,
cuando ya ese corazón ahora es un corazón nuevo, ahí es donde el Señor va a transformar entonces lo exterior. Pero notemos ahora cómo también se nos dice que el Señor hacía una tercera acción, y era sanando, dice la palabra, toda enfermedad y dolencia. Hermanos, una de las acciones que el Señor Jesús hizo desde que inició su ministerio terrenal ha sido sanar toda enfermedad. Sabemos nosotros que el fin del Señor no necesariamente es hacer un milagro, pero que hay enfermedades en las cuales el Señor permite para poder glorificarse en nuestras vidas. Pero es el Señor, ¿verdad?, el que sana toda enfermedad y dolencia. Y somos nosotros los que debemos de confiar, los que debemos de creer para que el Señor pueda obrar. Ahora, el Evangelio que hoy hemos leído termina con una enseñanza muy bonita, cuando se nos dice que al ver las multitudes que seguían al Señor, el Señor se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, y andaban como ovejas sin pastor. En realidad, Israel siempre había tenido pastores, porque había tenido sacerdotes, el sumo sacerdote, ¿verdad? Siempre había tenido esos guías. Pero el punto es que en lugar de que estos pastores que Israel tenía, en lugar de que ellos ayudaran al pueblo, en lugar de que ellos sirvieran de consuelo al pueblo, ellos lo oprimían más. Y por eso es que el pueblo pues andaba caminando solo, ¿verdad? Pero el Señor viene entonces y tiene misericordia de ellos. Pero también les dijo una frase que ya es muy conocida por nosotros, cuando les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Y ya hemos hablado, ¿verdad?, de lo que es la cosecha, lo que es la mies, lo que son los campos de la obra de Dios. Hermanos, creo que es aquí donde podemos nosotros darnos cuenta que así como hace 2000 años las multitudes seguían a Jesús porque habían encontrado en Él esas palabras de vida eterna, así hoy en día es necesario que verdaderamente retomemos nosotros esa acción. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde la misma palabra de Dios dice: la cosecha es mucha, o sea, la maldad de este mundo es grande, y aquellos que queremos hacer las cosas bien somos pocos. Pero ¿qué nos corresponde? Pedirle a Dios que envíe obreros a sus campos, ¿verdad?, para que de esa manera podamos todos recibir la obra de Dios e implementar el reino de Dios en nuestras vidas. Por eso, hermanos, no nos cansemos de anunciar las buenas nuevas del reino. No nos cansemos de anunciar que Cristo vive, que Él obra y que verdaderamente para Él todo es posible. Por eso, hermanos, en este hermoso día, alabemos y glorifiquemos a Dios, porque Él es todopoderoso, y permitamos que el Señor venga transformando nuestro corazón para ser nosotros hombres y mujeres nuevos y nuevas para Él. Hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre.
Esperamos que te haya gustado esta nueva sección llamada Respuestas Bíblicas. Si tienes alguna pregunta o alguna inquietud sobre la bendita palabra del Señor, te invitamos a que la compartas en la sección de comentarios, ya sea en este video o en los demás videos que estaremos subiendo. Recuerda darle like a este video, suscríbete y comparte para llevar la bendita palabra del Señor